Ok. ¿Ya están viendo el programa? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Súper, gracias. Entonces, bueno, este es el programa que Mónica les mandó. Vamos a utilizar mediación virtual. Ya me imagino que todos lo han utilizado, entonces ya ahí está todos los recursos dentro de mediación virtual. Inclusive les voy a ir colgando videos y cosas complementarias que son interesantes para que las vean. Cuando necesito que las vean, les voy a decir, pero igual ahí están los recursos en caso de que les interese algo. Bueno, esto, la justificación del curso ya la conversamos, la evaluación también, y un poco va a ser bueno, aquí están las instrucciones para la presentación del artículo, ¿verdad? Los puntos que tienen que mandar, los grupos y los puntos los tienen que mandar para el 12 de abril y para el 19 de abril Mónica y yo vamos a mandarlos. Seguramente Mónica va a mandar la distribución de los grupos. Eso ya lo conversamos. No sé si Mónica tiene algún otro comentario por aquello. No, profe, bueno, por el momento no, nada más que traten de enviar el correo lo más pronto posible para que no pierdan la oportunidad de tener el artículo que les gusta. Súper. Muchas gracias, Mónica. Después vamos a hablar vamos a utilizar dos libros. Uno se llama, uno es de Lafont. Lafont es como de los principales científicos que han trabajado en este tema de economía pública moderna. El libro se llama Fundamentals of Public Economics. Bueno, yo igual escaneé los capítulos que vamos a ver y lo van a tener en mediación virtual, pero es un excelente libro, así que yo se lo recomiendo. Y el otro libro que vamos a utilizar un montón también es el libro de Gruber, se llama Public Finance and Public Policy. Excelente, este es un excelente libro. Tal vez el libro de Lafont está como más orientado a un curso de finales del pregrado o lo utilizan inclusive en posgrado. Ustedes ya tienen todas las herramientas para resolver los problemas de ahí. Quedan muy claros, son muy intuitivos. Igual, digamos, los vamos a trabajar en forma muy fácil. Pero este otro, el libro de Gruber, está como enfocado a un curso de pregrado. Entonces, viene toda la explicación intuitiva, súper detallada, vienen ejemplos, cajitas, dibujitos, grafiquitos para la explicación, y el contenido es, la verdad que excelente. No solamente sobre los temas que vamos a tocar, pero también sobre otros temas que salen y que seguramente no los vamos a tocar. Entonces, si tienen la posibilidad de conseguir el libro, se los recomiendo. Igual, una de las cosas que yo hago cada vez que me enfrento a un tema nuevo, que digamos, me piden hacer algo de un tema nuevo, lo primero que hago es revisar los libros de texto, ¿verdad? Leerme ese capítulo del libro de texto que toca, y ahí normalmente en ese capítulo hay referencias sobre artículos ya más especializados, pero ustedes no, si el libro es bueno, con ese capítulo es suficiente para empezar a entender los artículos de investigación más sofisticados, ¿verdad? Siempre hay que empezar desde el principio, o por lo menos repasar, ¿verdad? Aunque ya lo sepan, lo leen de nuevo, lo repasen y vuelven a crear sobre el tema. Eso les va a servir muchísimo para tener las bases claras cuando estén tocando un tema nuevo. Entonces, les recomiendo esos dos libros. El de, digamos, un tema que vamos a tocar, pero
pero no es de este curso, es el de econometría. Ahí les recomiendo el libro de Bullrich, es excelente el libro de Bullrich. Y si pueden seguir, Bullrich está en Twitter. Entonces síganlo porque pasa sacando cosas súper importantes que son súper intuitivas, ¿verdad? Entonces si tienen chance de seguirlo en Twitter, es súper interesante. Y bueno, la parte de econometría también les recomendaría que tengan ese libro en caso de que tengan que estudiar alguna cuestión empírica para entender alguno de los papers. Igual esos libros creo que están en PDF en algún lugar. Bueno, entonces las 3 primeras clases son introducción, vamos a, bueno, lo que estamos haciendo hoy, después vamos a ver herramientas, vamos a empezar con las herramientas de economía del comportamiento y después vamos a hablar sobre las herramientas empíricas. Después de eso vamos a ver el tema de externalidades. El 3 de mayo es feriado. Entonces después regresamos el 10 de mayo con las políticas para resolver los problemas de externalidades. Después del 17 de mayo empezamos con bienes públicos. Ahí hacemos las dos cosas, presentamos el problema y les presentamos soluciones. Ahí hay cuestiones también de medir, metodologías de costo-beneficio que las toco un poquito, no nos da chance tampoco porque esos también son temas que son para un curso entero, pero por lo menos los referencio para que tengan ese material y en caso que alguna vez tengan que hacer algún tipo de análisis de ese tipo puedan ir a ese material y seguir adelante, ¿verdad? Con sus trabajos. Después hablamos del tema de economía política. Ahí, digamos, uno de los retos más grandes es cómo agregar las preferencias de los individuos, ¿verdad? Porque hay mucha variabilidad o mucha varianza, mucha diferencia entre las preferencias de un individuo y otro, y entonces, ¿cómo pesarlas? Si solo promediarlas, ¿qué implicaciones tiene? Etcétera. Eso es una de las partes más importantes de cuando hablamos de preferencias a nivel social, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que se deben de tomar en forma conjunta, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí vamos a hablar de economía de comportamiento y en general del por qué el gobierno toma las decisiones que toma. El 31 de mayo va a ser el primer examen parcial. Yo voy a hacer los exámenes de forma virtual todavía. Digamos, creo que es muchísimo más cómodo. Yo la verdad prefiero hacerlos en forma presencial, pero me parece muy raro tener la clase en forma presencial, en forma virtual y hacer los exámenes de forma presencial. Entonces voy a seguir manteniendo los exámenes de forma virtual. Lo que sí les digo es como que digamos, si me entregan el examen, cuando me entreguen el examen, yo voy a necesitar 15 días para calificar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que? 10 días hábiles, ¿verdad? Van a ser 2 semanas, que es lo que dice el reglamento, ¿verdad? Porque es que a veces lo que pasó el semestre pasado es que empezábamos el lunes, terminábamos el viernes y después de que me entreguen el examen, tengo 10 días hábiles. Entonces, para que tengan una idea de cómo vamos a funcionar el examen, pero obviamente el día que les entregamos el examen, nos reunimos, les voy a leer el examen y después ustedes se van a hacerlo y después me lo entregan. Y ahí les voy a decir, hay una parte individual y una parte grupal, pero funciona fácil. Después de eso, ¿verdad? En la primera parte lo que hacemos es ver esas fallas de mercado, las más grandes y el por qué el gobierno toma las decisiones que toma. Y en la segunda parte vamos a ver 2 cosas específicas al gobierno. Uno es la parte de seguridad social, ¿verdad? Que viene de otra falla de mercado, porque hay situaciones donde los mercados de seguros no cubren, ¿verdad? Y entonces el gobierno tiene que intervenir para generar seguros y digamos, esa es la motivación de por qué hay programas sociales, por qué hay programas de desempleo,
por qué está la caja, ¿verdad? Porque hay espacios donde el mercado simplemente por los problemas de información asimétrica, no le sirve entrar al mercado, ¿verdad? A pesar de que si no hubiera información asimétrica, todos tendrían incentivos para generar el mercado y funcionaría muy bien. Entonces ahí es donde deben entrar el gobierno, y vamos a hablar de la calidad del gasto, también la efectividad, de temas de programas sociales y de distribución del ingreso, un poco hacer una descripción de qué es la situación de Costa Rica en esos temas, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan claro. Todo eso tiene que ver con gasto, y la segunda parte del curso entramos a la parte de impuestos. Esta parte de impuestos suena aburrida, pero vieran que es muy interesante. Ya cuando la empecemos a ver en detalle van a ver que hay muchas cosas, además que no se hacen y que tienen implicaciones muy importantes sobre el desempeño de la economía, y que lo podemos ver claramente aquí en Costa Rica, ¿verdad? Entonces empezamos con incidencia positiva, que es más o menos qué es lo que pasa cuando se implementan los impuestos, qué pasa con los precios, qué pasa con las cantidades. Ahí vamos a ver cómo medir también esos efectos, ¿verdad? Cuando ustedes quieran estimar los efectos de un impuesto. Después vamos a hablar de un tema importantísimo, que es cómo distribuir los impuestos para minimizar los efectos negativos, ¿verdad? Que se llama eficiencia y optimalidad impositiva. Esto casi no se discute en los periódicos ni nada, y obviamente se ve que nadie está tomando en cuenta eso, pero esto es súper importante. Entonces espero que por lo menos a ustedes les quede claro, primero para que cuestionen y se pregunten qué es lo que está pasando con este tema, y después si alguno de ustedes termina trabajando en el gobierno, que también consideren estos temas que son importantísimos a la hora de recolectar recursos para el gobierno. Sobre todo, por ejemplo, en esta pandemia, ¿verdad? Que se necesitaban recursos para recolectar una cantidad de recursos dados. Hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Y muchas de esas formas tienen repercusiones muy negativas sobre la economía y otras no tanto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo identificar cuáles no tanto? Sobre eso, sobre lo que vamos a hablar. Y después vamos a hablar también sobre otros temas de impuestos. Aquí nos enfocamos sobre todo en 3 mercados que son súper importantes. El mercado del trabajo, el mercado laboral, ¿verdad? Porque afecta a toda la economía, el mercado laboral. Entonces vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre los impuestos sobre los ahorros, ¿verdad? También, que son súper clave en términos de inversión. Y impuestos sobre el mercado de la tierra, sobre todo la propiedad, pero enfocado en la propiedad de la tierra, que son como 3 mercados que tienen que estar funcionando bien para que la economía funcione bien. Entonces hay aspectos específicos de esos mercados, entonces los vamos a estudiar en forma separada. Y por último vamos a ver este tema de regulación bajo información asimétrica. Esto es súper interesante, y vamos a hablar de qué puede hacer el gobierno para implementar políticas cuando no tiene información perfecta. Y después, el 19 de julio, les presento el examen. Tienen como 5 días y después yo los califico. Creo que voy a hacer el examen una semana antes de la semana de examen, para que no les choque, ¿verdad? Pero ya quedamos así y ya quedamos listos. No sé si tienen algún comentario, pregunta o sugerencia sobre el programa o sobre todo lo que hablamos anteriormente. Adelante. ¿Nadie? ¿Sí? De mi parte, todo bien, profe, y todo muy claro. Gracias. Ok, súper, perfecto. Muchas gracias, Andrés. Entonces, 10 minutitos.